Ya como que, ya como el que fue, ¿cierto? Vamos a ver si durante este par de minuticos se logra conectar a alguien más. Que se ha unido, Brian. Ya somos 10. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. ¿Listo? ¿Qué más, señor? Mariana está desde el equipo de Felipe, listo. Les pido el favor de los que de pronto estén en un equipo que no es con el nombre de la cuenta que están conectados, así poder manifestarlo por el chat para que así nos confundamos. Ejemplo, la señorita Mariana Gómez me dice que está desde el equipo que aparece como Felipe Jaramillo. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Me informa si ya se está compartiendo la pantalla, muchachos. Sí, profe, ya se puede ver. Listo, muchachos, muchas gracias. En la clase pasada hablamos de qué acciones y qué eventos tenían que hacer durante dicha semana. Esa semana quedamos en que iban a hacer según los módulos, iban a hacer el proceso de autoevaluación y la presentación, ¿cierto? Ya nos fijamos y no todo la han realizado. Recuerden que eso es de carácter obligatorio para poder así la institución hacer como un sondeo con ustedes, ¿sí? Y ya iniciamos con la semana 1. En el encuentro pasado, algunos me decían que no habían entendido, comprendido bien el tema de los datos, el tema de cuáles eran, que era un dato sencillo, cuál era la definición del dato, la estructura. Entonces, hoy voy a ir despacio con eso, porque para mí eso es fundamental, que tengamos claro los tipos de datos, cuándo se utilizan y demás. ¿Por qué? Porque eso va a ser básico para cuando tengamos que seleccionar qué estructura vamos a trabajar. Y sobre todo cuando estén haciendo la actividad, como lo dijo el compañero ahorita, muy importante, cuando estén ya haciendo el mapa mental, que tengan claro ese conceptico, si no se van a enredar. ¿Listo? Entonces, como siempre he dicho en los poquitos encuentros que hemos tenido hasta el momento, si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla ahí mismo, que prefiero parar y aclarar toda duda que haya, que aquí avanzar y avanzar a la lata, porque eso no es la idea. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, vea pues, vamos a ver si eso está claro. En la unidad 1 se hace una lectura o una pequeña explicación sobre los tipos de datos, ¿sí? La definición de esos datos y los tipos de escrituras. Esa es la parte inicial, ¿sí? Vamos a ver si eso sí quedó claro. Y voy a dar unos pequeños ejemplos a estilo de verificación para que así demos pasos seguros en eso. Entonces, lo primero que necesitamos saber es si usted tiene claro cuál es la diferencia entre datos simples o datos estructurados, ¿sí? Los datos simples son aquellos que no tienen acciones, ¿cierto? No se pueden visualizar como un casillero o una caja o un hueco, una así. Y se utilizan los más normales o los más comunes son los que el documento les dijo esto. Pilas, no son los únicos. Si ya han hecho alguna lectura, van a encontrar, por ejemplo, Java es uno que tiene 6, 7 elementos simples, primitivos, pero hay otros lenguajes donde se alargan. ¿Por qué se alargan? No son muchos más, porque depende del tamaño. Ejemplo, aquí no me están hablando sino de enteros, ¿cierto? Pero resulta que hay de enteros a enteros. Un ejemplo con eso. La edad de una persona o un ser humano en el mundo, en Colombia o donde sea, nunca va a encontrar un colombiano o un extranjero que viva o tenga más de 150 años, por ejemplo. Entonces, es ilógico que usted en una casilla que va a haber llamada edad haya un 1500 o un 2000, ¿cierto? Entonces, ese número es un entero cortico, un entero pequeñito. Mientras que si estamos hablando de cantidades de dinero, en enteros, sin contar centavos, ejemplo, la cuenta bancaria,
a usted le va a parecer que ese entero ya es mucho más amplio. Ya estamos hablando de 5 millones, 15 millones, 50 millones, 100 millones, etcétera, ¿sí? Entonces, ese entero ya tendrá que ser un entero más grandecito, porque requiere más campo. Y al hablar del computador o del dispositivo, requerirá más memoria. Y así nos podemos alargar. Si estoy haciendo un programa donde se esté utilizando estadística o alguna cosa, puede ser que necesite un campo muy grande. Entonces ya estamos hablando de 100 millones de millones. Sigue siendo un entero sin decimal, pero ya es muy grande. Listo. Lo mismo sucede con los elementos reales, los números que son, a nosotros en matemáticas nos enseñaban que los reales son aquellos que tienen su componente decimal. Listo. ¿Quién de los presentes me dice cuál es la diferencia entre un real float y un real doble? Profe, el tamaño, ¿no? El tamaño de los De los datos, no. es De las decimales, ¿no? eso, de los decimales, esa es la diferencia. Porque la parte entera, o sea, por ejemplo, pi, 3,14159287. Mire que ese 3 es un número pequeño, pero los decimales de pi en este momento son infinitos, no se ha llegado a una regla, a una forma, ¿cierto? Entonces, aunque el entero es pequeñito, el decimal es inmenso, ¿sí? Entonces yo requiero uno mucho más grande. Mientras que si estamos hablando de divisiones sencillas, por ejemplo, un cuarto, que eso viene a ser 0.25, el decimal son nada más dos cifras, el 2 y el 5. Entonces, hay que tener también cuidado o verificar bien cuando yo necesite ese dato. ¿Cuál es más amplio? ¿Cuál es más grande? ¿Permite más números decimales? ¿El float o el doble? Profe, ¿cómo podrías repetir la pregunta, por favor? Tranquilo. El doble. Estaba preguntando, ahí voy. ¿Cuáles de los dos variables permiten mayor número de decimales? O sea, permite que sea más exacto, más prolongada. ¿El doble o el float? El doble. El doble es el que permite. Entonces, cuando yo estoy utilizando un algoritmo, un programa que requiere más exactitud, que requiere más decimales, ustedes definirán la variable como doble. ¿Listo? Ojo, hay versiones de Java o hay versiones de lenguajes donde usted ni siquiera tiene que decir el tipo de variable, sino que eso depende de cuando la usa la primera vez. Entonces, yo le digo, edad llévele 27. 27 es un número entero, entonces ya sé que esa variable será de tipo integer, ¿cierto? Pero si yo a edad le llevo, como hacen los niños pequeñitos, 27.15, obviamente eso es lógico, pero no falta que lo ponga, ya esa variable no va a ser de tipo entero, será de tipo doble o float dependiendo de la cantidad de cifras que yo le coloque. Listo. Ahora, otros tipos de variables también que vienen a tener algunas complicaciones o dudas son las de tipo de letras, o sea, variables de tipo carácter. Pasa lo mismo que con el entero, depende del número de caracteres. Ejemplo, el nombre de una persona, normalmente la unión de muchas letras. Por ejemplo, mi nombre, Elkin Darío Aguirre Mesa, ¿cierto? Entonces, normalmente esa variable, nombre o nombre completo, se define de tipo string, porque la definición de string es una cadena de caracteres, o sea, la unión de varias letricas. Mientras que si yo necesito es una sola letra o un solo carácter, se trabaja de tipo char. Pero ¿y por qué no todo se trabaja de tipo char? Por el tema de espacio, por tema de memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos cuestionarios, uno no define todo string. Pues, ¿usted está casado? ¿Sí o no? Entonces uno ponga una S si sí o una N si no. Entonces ahorro espacio en el disco duro. ¿Listo? Ojo, estas no son las únicas variables, son las más utilizadas según los computadores. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Listo, entonces, ojo con esta otra regla. Mire que le están en otra parte del texto, dice, se pueden visualizar como un casillero donde se ubica de un mismo tipo de dato. Entonces, yo le pregunto a los que están presentes en este momento en la charla, en el encuentro, que en este momento son 15, yo le digo, denme sus nombres. Yo ya sé que van a ser Axel, Alex Daniel, Davidson, Julián, ¿cierto? Etcétera. Y la lógica me dice que no deberían haber datos repetidos, a menos que haya algún homónimo.
Pero esos datos así separados no me dicen a mí nada. Si yo los guardo en una estructura ya organizada, en un campo donde hay una regla de almacenamiento, donde se guarden, por ejemplo, de forma alfabética, ascendente o descendente, o decida yo guardarlos en una forma donde dependa de la edad. Yo ya definí una regla, ¿cierto? Una estructura, por eso se llama estructura de datos, ya definí una norma para ser almacenados. Entonces, si eso sucede, ya deja de ser un dato simple y pasa a ser una estructura. ¿Listo? Ahora, para estructura, entonces, en términos generales, se habla de que ya hay una regla de almacenamiento y esa regla es la que hace que yo la lleve o una raíz, que es un arreglo de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3, de 4, etcétera, etcétera, etcétera. O listas, que se llama list en inglés, o pilas o árboles. Aquí no están hablando de colas, ¿cierto? Eso es otro tipo de elemento que por ahora no se va a trabajar porque ya está en desuso. Ya casi los sistemas no están utilizando las colas, pero las colas todavía se trabajan en memoria. Cuando estamos trabajando con la memoria del computador, ustedes trabajan en colas, en apilar y desapilar y acolar y desacolar. ¿Listo? Ahora, si tienen esos dos conceptos claros, cuando es un dato simple o un dato estructurado, yo hago la pregunta. Si yo le digo a ustedes, muchachos, me van a dar sus edades, así, con esa frasecita como la tengo, entonces empieza 25, 18, 15, 40 y pico. ¿Eso es un dato simple o un dato estructurado? Estructurado. Pues el conjunto es estructurado. El conjunto como tal. Si yo ya mido la edad, por ejemplo, la edad mía, 47, ya eso no es una estructura, es un dato simple. Simple. Eso. Entonces también depende del momento en analizar o de tomar los datos. Eso es importante. ¿Listo? Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Que tiene que ver cuando yo estoy haciendo, la diferencia cuando yo lo hacía con algoritmos, el módulo pasado, que ustedes nunca decían qué memoria tiene, cuánto espacio tiene, cuántos va a guardar. En cambio, yo aquí, por ejemplo, sé que en lista son 59 alumnos, entonces yo ya sé que mi lista de nombres o lista de edades será máximo de 59 personitas. Es ilógico que yo le haga una caja de 100 o 200 o 1000. Ahí estoy perdiendo tiempo y perdiendo espacio porque yo ya sé que la cantidad de personitas que hay en el curso es de 59. Listo. Eso es, por ejemplo, una de las reglas o los temas básicos. Ahora, claro, dependiendo de cómo la voy a guardar o cuál es mi regla de almacenamiento, es que yo defino si voy a utilizar o una lista o una pila o en árboles. Eso que falta más aquí, grafos, por ejemplo, tampoco lo están mencionando aquí. Listo. Ahora, han leído, han llegado al punto de poder diferenciar ya una lista de un arreglo, de una pila o de un árbol, o todavía no han llegado allá. Yo no, profe. Listo, pues vamos a ir despacio. En la lectura siguiente, ese tema que acaba de preguntar lo hace muy tácito, muy por encima. Por eso me gustó cuando un compañero dijo ahorita que estaba referenciándose con otra documentación. En el tema de definición y concepto de estructura, hay un pequeño ejemplo con este alfabeto. Este es el alfabeto griego, ¿cierto? Hablamos de alfa, beta, gamma, que ustedes saben que es de 20 y pico letras ese alfabeto, parecido al de nosotros. Alfa, beta, gamma, lambda, ta, pi, fi, ¿cierto? Rho, hasta llegar a omega, que es el último. ¿Listo? Entonces, esos elementos como tal vienen a ser de una estructura porque yo ya los tengo en una lista organizada, ¿cierto? En este momento está organizada los 3 elementos que tenemos de orden alfabético, así como nosotros el alfabeto cuando está ordenado lo decimos A, B, C. Esa regla es una regla de memoria, ¿cierto? Por eso a uno desde niñito, desde pequeñito, le dicen cuál es el orden alfabético. El orden numérico es muy fácil, uno sabe que el 2 es mayor que 1, entonces ya sé que va a la derecha o va después. Entonces, a veces hay reglas que son aprendidas, ¿listo? Uno de los dolores de cabeza para ustedes es que vienen desde algoritmos donde los tamaños de los datos empiezan desde 1.
Entonces, por eso es que aquí que se tienen 3 elementos, se vienen numerando desde el 1. Entonces, por ejemplo, beta está de segundo en la lista, ¿cierto que sí? Ahí es fácil de identificar. Gamma está de tercero en la lista, está fácil de identificar. Pero cuando ya hablamos de estructuras, ese índice, esa posición, también lo van a encontrar así como posición, esa posición empieza en 0. En 0. Entonces, ¿cierto? Entonces, no sé, los que ya han programado o empezaron a programar o tienen algún concepto, han visto que Java, C# y otros lenguajes, los vectores, los ciclos para, los ciclos mientras, etcétera, no empiezan en 1, sino en 0. Si están trabajando con row, que es columna en inglés, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera eso, gamma ya estaría en qué posición entonces? En la 2. En la 2. Entonces, ustedes ya se tienen que mentalizar, estamos hablando de posición o de cantidad. Claro, yo tengo 3 elementos, pero si yo cuento 0, 1 y 2, ahí están mis 3 cifras. Listo. Eso es para poder hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Cuando necesito ordenarlos o buscarlos. Yo les salgo y le digo, muchachos, me van a imprimir la lista que tengo de los símbolos alfabéticos griegos. Al revés. Entonces, ya ustedes tienen que ir a la última posición, que sería la 2. Entonces, y muéstreme la 2. ¿Cuál sería? Gamma. Después baje 1. Entonces ya sería la posición 1. Muestre la posición 1. Beta. Y baje 1. Va a la posición 0. Y muestra alfa. Hacia un ladito ustedes ven que hay un algoritmo ahí donde yo digo dónde empieza, dónde termina, cómo voy buscando, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Esos son los famosos métodos o acciones que yo hago con la estructura, que yo puedo hacer con ella. Ejemplo, si estuviera en desorden, entonces yo ya le podría decir con un método, un algoritmo que me ordenara alfabéticamente la estructura que tenemos. Listo. Y ahí, Profe, qué dígame. pena. Y ahí es donde se utilizan el tipo de ordenamiento, si es tipo burbuja, el que uno utilice. Se ve que ya llegaste allá, exacto. Entonces ahí es donde, claro, si yo tengo poquitos elementos, Inserción, eso. entonces eso, entonces ahí es donde eso lo vamos a llegar. Los métodos ya dependen de la cantidad o el tamaño de la estructura, porque cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el método de burbuja es un método muy bueno, pero sirve para ordenamientos o búsquedas, porque también hay un método de búsqueda de burbuja, ¿cierto? Ese método sirve cuando son poquitos datos. Cuando son muchos, se vuelve muy lento para el equipo, porque el método de burbuja compara con cada uno, y si no es, entonces lo pone a la derecha, hace inserción. Entonces, imaginen que el alfabeto griego, porque son 26, 27 letras, no hay problema. Entonces, digamos que relativamente rápido. Pero como hablamos la clase pasada, los datos de un banco, esos son millones, ¿cierto? ¿Cuántas cuentas hay, por ejemplo, en la vivienda de Bancolombia, alguna de esas entidades? Entonces, si yo tuviera que buscar o ordenar o insertar el método de burbuja, Dios mío, eso sería larguísimo todos esos procesos. Entonces, existe otros métodos, ¿cierto? El método booleano, ¿cierto? Sino que esos son más complejos. Esos Ese es son el dolor de cabeza. más Muy bien. complejos. Entonces, Los sencillos sí son más fáciles de entender. Por eso porque ejemplo, ¿cuál hasta fue? el bidireccional, la burbuja direccional. Bueno, entonces, eso es una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta cuando estemos hablando de ese tema. Hay métodos que son mucho más rápidos, pero exigen complejidad, porque ya estamos hablando de el índice de la izquierda, cuando ustedes nos llevan a hablar que es que el anterior, el siguiente, van a necesitar un temporal, ¿cierto? Entonces que guarden temporales, ¿cierto? Para poder hacer el proceso. Entonces van a requerir hasta más variables. Y eso a veces les da dolor de cabeza. En cambio, en otros es nada más, no córrelo, entonces tengo una burbujita, o también lo llaman casilla. Entonces, coja el dato, llévele a la casilla, el de la derecha llévele a la izquierda, el de la izquierda llévele la burbuja llévele la de la derecha, etcétera. Voy a otros métodos, ¿sí? Ojo, hay métodos que han sido cambiados en alguno de sus detalles, por lo que dijo el compañero, me gustó la frase, que es por su complejidad. Cuando el método han visto que es muy complejo, entonces hay gente dedicada a eso, a descubrir formas de hacer más fácil las cosas y inventan, entonces van a encontrar método de burbuja número 1, método de burbuja número 2, ¿sí? Y es por eso, porque le cambian algunos detalles de la complejidad. ¿Listo? Ojo, eso requiere mucho el índice, que estén pendientes del índice, dónde está, cómo se maneja,
de qué tamaño es el arreglo. Entonces, el índice tiene un tope. No sé ustedes cómo están con matemáticas. Ahí en matemáticas se llama un dato que se llama rango. También lo ven en estadística. Cuando hablamos, por ejemplo, en mi ejemplo que tengo aquí en pantalla, el rango de esta estructura es de 3, ¿cierto? Listo, y hay una fórmula matemática, la mayor menos la menor, empezando, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Hay un referente, siempre en sistemas, siempre hay uno o dos que son los que mandan como la regla. En este tema se aconseja mucho las lecturas de estos dos autores, Vilanova y Lagonigro. Puede que yo soy malo para los nombres. Sí, en su texto del 2010 sobre todo, pero hay otros textos que han sacado. Profundizan un poquito más sobre el tema. Listo. Estos que están de azul son temas que se les aconseja lectura, que si toca los van a llevar al índice y demás. Ahora, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿O todo ya quedó como más clarito? O, profe, siendo sincero, no lo había leído, pero hasta el momento vamos bien. Recuerde que la idea mía no es correr, la idea es que esto quede cogido, entendido, asimilado, comprendido. ¿Los oigo? No les dé pena preguntar, muchachotes. Profe, creo que vamos bien, yo creo. Pues hablo por mí, no sé los compañeros qué opinan. Bueno, listo. Vamos bien. Hasta ahora bien, bueno, de eso. Acuérdense que hay varios que utilizan el chat, entonces ahí vamos bien. Eso algún día les conoceré la voz a todos o en presencia. Profe, según la actividad hay que hacer cuatro mapas. Sí, ya voy a llegar allá ahorita, sí. Cada mapa está basado en uno o dos de estos textos que estamos tocando, ¿sí? Ajá, ¿qué es un tipo de datos? ¿Qué es una estructura? Otro viene a hacer con esto, qué tipo de estructura. Este que estoy aquí tocando, por ejemplo, es uno de los mapas que hay que hacer. Que usted sepa diferenciar estructuras estáticas y dinámicas, por ejemplo, ¿sí? Tipos de datos, ventajas y demás, ¿sí? Eso es lo que se está esperando. Yo soy uno de los que no pongo reglas para hacer el mapa. Ejemplo, hay docentes que dicen que el mapa tiene que hacerse con CMap Tools. Entonces, por ejemplo, hay gente que no lo sabe manejar. A mí personalmente no me gusta el software, ese programa. El mapa queda como muy feo. Yo soy uno que estoy haciendo, por ejemplo, el doctorado y al profe yo todavía le mando mapas que hago a mano. Le hago el mapa, lo escaneo y se lo mando. Y él sabe que esa es la mecánica mía. Lo importante es, yo siempre he dicho, es más importante el fondo que la forma. Se puede ver bonito, espectacular, pero y si tiene errores, ¿eso qué me dice? Entonces, no estamos como en la escuela que uno le calificaba en la presentación. Listo. Ahora, tocaste el otro punto. Uno de los mapas que hay que hacer tiene que ver con los tipos de estructuras. Entonces, los tipos de estructuras se clasifican elementalmente en dos tipos, las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas. Las estáticas en castellano son aquellas estructuras que no te van a cambiar, ¿cierto? Que siempre van a estar estables durante el algoritmo, ¿sí? Que son usualmente definidos desde el tamaño desde que empezó el programa y nunca cambió. Ejemplo, un vector, lo que dije ahorita. Yo tengo 59 alumnos matriculados. Entonces yo creo un vector o un arreglo tipo vector donde yo ya sé que va a ser desde la posición 0 a la 58 y listo. Si alguien se me salió, bueno, entonces lo saco, entonces ya el vector no es de 59, sino de 58. Esos son los métodos que estaba hablando ahorita. Entonces yo también puedo eliminar, agregar, ¿cierto? Ordenar, que normalmente son 4 reglas, las que se trabajan como si fuéramos bases de datos. Agregar. El CRUD. Eso, entonces ya trabajas con eso o ya has leído eso. No, pues ahí por encimita, profe, pero sí, hay varias cositas que he hecho por ahí. Listo, entonces ahí lo tienes claro, por ejemplo, cuando vayas a llegar allá, que tú haces los 4 elementos básicos con ella, ¿cierto? Que son inserción, búsqueda, consulta, ¿cierto? Los famosos delete en inglés, update, que es actualizar, el insertado o el nuevo, que es el new, ¿cierto? O el add. Es el create, create, read. Y el borrar, que es el delete. El delete,
Listo. Entonces, si manejan buen inglés, les va a ir bien con eso, porque usted sabe que casi todas las lecturas que hay con esto tiene su referente americano o gringo. Entonces, estáticas ya dijimos que son aquellas que no cambian de tamaño, que se mantienen en el programa. Entonces, cuando usted va a analizar los datos, sabe cuántos son. Ejemplo, yo sé que voy a llevar las cuentas de gastos de mi casa. Quiero yo hacer un programita que me ayude. Y tengo que vincular a las 5 personas de mi casa. Entonces, yo sé que en mi casa son 5. Nunca van a ser más o menos. Entonces ya yo sé que lo puedo manejar con una estructura estática porque ya sé el tamaño, sé cuántos son. Pero si yo ya voy a manejar las cuentas de la tienda o de la sastrería de mi señor padre, que él tiene una sastrería, mi papá no sabe cuántos clientes tiene, porque cada día le llegan nuevos o van apareciendo nuevos negocios que él tiene. Entonces no me sirve manejar una estructura estática con ese ejemplo. Ahí entran las dinámicas. Entonces, las dinámicas son aquellas que yo no conozco el tamaño, que el tamaño varía y depende de la situación. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ahí aparece una particularidad. Esas dinámicas tienen una subdivisión o una clasificación. Esas dinámicas pueden ser clasificadas entonces ¿en qué? En no lineales y lineales, ¿sí? Entonces, voy a empezar al revés como está el documento. No sé por qué nunca me gustó cómo está escrito esto. En las formas lineales son aquellas que se encuentran distribuidos en una secuencia. Esa secuencia ya tiene un orden establecido, un control establecido y existen algoritmos para su manejo. Ejemplo, si ustedes aquí leen sobre pilas y colas, van a encontrar que colas aparece un programa para agregar un elemento nuevo a la cola, ¿cierto? Con el escudito lo demás. Entonces aparece el término de acolar. Aparece un algoritmo para sacar elementos del desacolar, ¿cierto? O apilar o desapilar, ¿sí? Profe, la diferencia entre la cola y la pila es que en la cola sale el primer elemento que ingresó, ¿cierto? O sea, van entrando los Sí, elementos y sale el primero que ingresó. Y la pila es al revés, que sale el último. bueno, entonces Ajá. ahí bien porque hay un concepto con eso. Colas, a ver, colas también a veces lo van a encontrar como la palabra filas. Ujú. Que la fila sí la tenemos muy asociada porque uno hace fila en el banco y lo dijiste claro. El primero que entró a la fila se supone que es el primero que sale, ¿cierto? Hay un término en inglés que se llama FIFO, First Input, First Output. El primero en entrar es el primero en Ajá. salir. Listo. Entonces, para esa pila, perdón, para esa cola o esa fila aparecen algoritmos donde dicen cómo se controla, que si usted llegó de segundo, entonces debe el primero correrse y el segundo aparecer ahí donde está y así sucesivamente. Listo. Pero esas colas y esas pilas, yo no sé cuántos van a llegar. A un banco, por ejemplo, en la vida real, claro, depende del espacio, el tamaño del pasillo, las guías o cadenas que colocan para que dé giros. Pero en sistemas no hay un control de eso. Por eso ese ejemplo no es una estructura estática, sino una estructura dinámica. Las colas, perdón, las pilas son al contrario. El primero en llegar o el primero en entrar es el último en salir. El ejemplo clásico que van a encontrar en todos los libros o el que habla es el tema de las monedas. Yo hago una pila de monedas, entonces es cierto que la primera que pongo es la que me queda en el fondo, porque las otras se van a estar colocando encima. Entonces, si yo necesito la primera que coloqué, debo quitar todas las que estaban después, todas las que llegaron o puse encima. Entonces, ese concepto, un ejemplo clásico es una página web. Entonces, usted entra a la página de la universidad, IU Digital, esa es la primera página. Pero después entró a la página de matrículas, va a la segunda. Y en matrículas aparece la tercera que es generar comprobante, listo. Y la cuarta que es imprimir. Entonces, yo llevo 4 páginas. Entonces, si yo necesito volver a la primera, cierto que usted le da a devolver 3 veces, devuélvase. Y la Atrás. lleva. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí está manejando un tema de pilas, porque él guarda en una pila la lista de las páginas que has visitado. Entonces, esa es la forma como trabaja, por ejemplo, la memoria también, la memoria RAM y la memoria ROM. Cuando vean sistemas operativos, van a ver allá que se manejan el tema de hilos y semáforos, y esos hilos y semáforos utilizan pilas y colas. Listo.
Si les ayuda un poquitico el concepto. Las listas son listas porque es un conjunto de reglas mucho más sencillas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la lista de los nombres, la lista. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi caso. Si yo tengo 5 personas y yo voy a guardar todos los datos de ellos, yo puedo generar listas distintas dependiendo del dato. Entonces, yo tengo lista nombres, entonces serán los 5 nombres de los integrantes de mi familia. Listas edades, serán las edades de los integrantes de la familia. Y deben ser del mismo tamaño, ¿cierto que sí? Porque si tengo 5 personas, deben haber 5 campos en cada lista. Y dependiendo de cuántas listas y cómo lo maneje, yo puedo trabajar, ya son matrices, lo que se llaman arreglos bidimensionales, por ejemplo, de 2, o arreglos tridimensionales, porque ya tengo 3. Lo que pasa es que mientras más grande la dimensión de la matriz es mucho más compleja, porque yo ya tengo que pensar en cada lista como una cara de un dado. Entonces, los humanos somos muy dados a trabajar con cosas hasta 3 dimensiones, porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones, o sea, matriz de 3. Pero cuando ya hablamos de matriz de 4 dimensiones, matriz de 5, ahí se empieza a complicar la cosa. Y ahí es donde se sugiere más bien no manejar listas lineales de ese tipo, sino ya irse a las no lineales. Entonces, las no lineales son aquellas que están relacionadas con más de un dato, ¿sí? Y que pueden ser de forma posterior o anterior al primer dato que se encuentre. Ya voy a dar un ejemplo porque yo sé que ese conceptico es algo abstracto, algo raro. Mire que hay un datico que se utiliza mucho que es el de árboles, ¿cierto que sí? Un árbol, si usted mira un árbol real, usted ve que tiene una raíz. De la raíz, dependiendo pues del árbol, porque hay muchos árboles distintos, aparecen ramas más grandes o ramas más corticas. Y si usted mira una rama, esa rama puede ser que tenga sus ramitas más delgadas que le salen, ¿cierto? Y al final de las ramas hay hojas, que esa es la última parte del árbol. Lo último que usted puede llegar es a la hojita. Aquí pasa también en matemáticas y en sistemas. Un árbol se crea cuando yo tengo los datos. Entonces, voy a hacer el pequeño ejemplo con los que tengo en pantalla de ustedes para que eso quede claro. Los 5 que estamos de primerito, mi persona. Entonces, yo voy a guardar los datos de las edades, ¿sí? Entonces, el primero que entra siempre será la raíz del árbol. Será el que coloco arriba, ¿sí? Entonces, en mi caso, mi edad 47. Entonces, va a quedar un dato con el 47. Después llega Davidson. Davidson, ¿qué edad tienes tú? 19, profe. Entonces, listo. Entonces, normalmente ese árbol se maneja de la forma matemática en que los datos que sean menores van a la izquierda y los datos que sean mayores van a la derecha. Como tú tienes menos de 47, tú irías a la izquierda de mí. ¿Listo? Ahora, Julianita, ¿qué edad tienes tú? 21. 21. Entonces, tú eres menor que yo, pero mayor que Davidson. Entonces, irías a la izquierda mía, pero después a la derecha de Davidson por ser mayor de él. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Listo, Sí. entonces vamos a ver si me siguen entonces. Leonardo, ¿tu edad? 20 años, profe. 20, en la mitad de los otros 2, ¿cómo la ve pues? Entonces sería, centro, 20 es menos de 47, sí, voy a la izquierda, donde está Davidson, que me dijo que tenía 21. Es 19, perdón. Entonces, 20 es menor que 21, de 19, perdón, no, es mayor, entonces tendría que ir a la derecha. Pero 20 es menos de 21, o sea que debería ir a la izquierda. Entonces, en este momento esos 3 daticos están de forma que en este momento están todos a la izquierda mía. Entonces, por ejemplo, ese árbol está creciendo más de ese lado que del otro. Hasta ahí vamos. Entonces, existen algoritmos que cuando yo voy a recorrer, me va a ser muy lento cuando yo tengo que recorrer a la izquierda porque hay demasiados datos. Entonces, ¿qué se hace? Se ordena el árbol. Entonces dice, no, voy a coger a Elkin, que es el mayor, y lo voy a correr completamente a la derecha y pondré, por ejemplo, a Juliana o Davidson de raíz. Eso ayuda a que los datos queden más distribuidos, más centrados. Entonces, si arriba, por ejemplo, fuera 21 el dato mayor, perdón, el dato raíz, entonces
20 y 19 estarían a la izquierda de 21. Y otros mayores de 21, que en este caso sería yo, sería 47, estaría a la derecha de 21. Listo. Eso lo vamos a ver tranquilos con el algoritmo y con lo demás. Entonces, mire, ahí lo dijo claro ahorita un compañero. Estos elementos requieren que sean más altos en el recorrido y que tengan más complejidad, que sea más difícil hacer los recorridos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo bien? Profe, y los grafos. Bueno, entonces, el grafo es una regla muy parecida. Lo que pasa es que el grafo ya no hablamos de datos de... Mire que el árbol tiene raíz, árbol de la izquierda y árbol de la derecha. Los grafos no manejan ese concepto. Los grafos manejan van creciendo a medida que van llegando los datos. Pero ese grafo ya depende de qué regla vas a manejar tú. Eso lo vamos a ver también. Y el árbol y el grafo tienen la particularidad que son en comillas, porque esa palabra es difícil de manejar aquí, no tiene un tope, o sea que pueden ser infinitos en su cantidad. Obviamente en la vida real, si hay un fin. Un banco tiene muchos clientes, pero tampoco son infinitos, ¿cierto? Entonces, esos conceptos son los que se manejan ahí. ¿Qué necesito que en este momento tengan claro? Que los datos no lineales son aquellos que no se tiene el tamaño, no se tiene un control de ellos, de cuántos son. Si se tiene el control del tamaño, serán datos lineales. Listo. Y existen por ahora 3 tipos de datos, las listas, colas y pilas. Pero esas listas ya tienen otras subdivisiones. Arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, n-dimensionales. Y los no lineales por ahora se van a hablar de árboles y grafos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. O sea que si ya los siento a hacer el mapa mental de tipos de estructura, ¿ya son capaces? Me imagino que sí. Listo. Profe, leer un poquito más de esos conceptos. Eso, afianzarlos un poquito más. Aquí hay un documento que se sugiere, este PDF. Listo. De ese capítulo 2.3 del libro Proyecto Latín. No sé si ya algunos ya estuvieron haciéndolo. O buscar así normalmente en Papá Google, que muchos son amantes de Papá Google. Entonces uno pone tipos de datos lineales o estructuras lineales. Ahí no te van a hacer ejemplos, van a aparecer muchas cositas. Yo soy muy dado a trabajar con ejemplos. Eso en eso lo llaman casuística. Porque a veces nos queda más fácil el ejemplo, ¿cierto que sí? Aló. Mi muchacho, dime. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Alex, dale. Bueno, yo estoy mirando el documento, ¿cierto? Sí, señor. Dice que habla pues de algoritmos de búsqueda y cosas así, ¿cierto? Me gustó mucho el documento porque es bastante objetivo en cuanto a los temas de datos, ¿cierto? Y... ¿qué iba a decir, hombre? Pero me salgo de aquí. Tranquilo. El documento, viste, te presentaron algunos ejemplos de los casos de la vida real, ventajas y desventajas de alguno de esos elementos. ¿Sí? No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o alguna cosa. Eso es bueno porque a veces Sí. algún compañero encuentra un documento sobrio, un documento muy bacano, como dicen ustedes, y dice, profe, es que vea, hay un documento más bacanito porque están los ejemplos y está el paso a paso. Entonces es bueno que lo compartan, porque yo soy uno de los que dice que el conocimiento hay que compartirlo. Listo. Felipe y algunos ya en el chat están pidiendo que por favor, si te queda fácil, lo compartas. ¿Listo, Alex? Ah, no, es ese documento que está ahí en la plataforma. Bueno, sino que algunos también vas a encontrar, no sé si en este momento les pasa, que algunos se conectan a este tipo de cosas por el plan de datos y a veces no bajan los documentos porque no tienen buena conectividad. Les gusta mucho que alguien los baje, pues les decía lo del WhatsApp, que alguien baje el documento y se los comparta por ahí. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, pues muchachotes, vamos a ver, como para ir ya llegando a la parte final del encuentro. Nos ha rendido.
Ahora, otro mapa mental, otra actividad que le van a pedir son las operaciones con las estructuras de datos. ¿Sí? Un momentico que por aquí tengo una pregunta. ¿Sí? Que está en la plataforma, listo, sí. Sí, ya va a llegar allá ahorita más tarde. Sí, están todos los... Acuérdense que en la plataforma lo van a encontrar con los líneas azules. Listo. Ahora, operaciones con las estructuras de datos. Ya los hemos mencionado así por encima. ¿Qué puedo hacer con las estructuras? Mucho, pero depende de la estructura. Ejemplo, si yo tengo datos numéricos y son edades, ¿yo qué puedo hacer con esos datos? Ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor, o tenerlos pues ordenados si están en desorden. Puedo buscar datos repetidos, puedo sacar promedio de edades, ¿cierto? Pero si yo no tengo datos numéricos, sino datos de tipo string, ejemplo, los nombres, ¿qué operaciones puedo hacer con ellos? Concatenar. Eso es concatenar. Cuando a veces le dicen a usted primer nombre, primer apellido, segundo nombre, segundo apellido, y después te lo necesita completo, los une y los concatena. Entonces, yo puedo hacer operaciones de unión de caracteres, que eso es el término es concatenación. Puedo ordenarlos alfabéticamente, ascendentemente o descendentemente. Puedo buscar o eliminar elementos repetidos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, mire que esas operaciones depende de con qué estoy trabajando. Primero, listo. En el documento dice, adicionar datos a la escritura está unión u operación. Permite añadir nuevos registros a la escritura. Esa definición es la de concatenación si estamos hablando de char o caracteres. Listo. Según el tipo de estructura, se puede ubicar en una posición determinada o en la última. Ahí están hablando de la inserción, o sea, cuando yo agrego un nuevo elemento. Entonces, pues, si yo la lista de los nombres no la tengo ordenada alfabéticamente, pues ahí no me complico. Llegó un nuevo nombre, lo pongo El de último. Eso, lo metí. Entonces, yo ya sé que son 59 nombres. Yo entré el primero, Elkin, listo, quedó primero. Llegó el segundo, María, va de segundo. Gustavo, va de tercero, ya, no me compliqué. ¿Cuál es mi regla? Ir aumentando la posición donde la guardo, ¿cierto? Porque entonces cuando leí el primero lo guardé en la primera posición. Regreso a lo de Java. No es 1, sino 0. Entonces ya tendré que guardarla en 0, en 1. Exacto. Pero mire que es una regla fácil. Listo, terminé. Vaya dándome los nombres, los voy guardando. Pero si ya los voy a guardar alfabéticamente, ahí sí se complicó la cosa. Entonces empecé. Elkin. Ajá, claro. Como es el Profe, primero, listo. ¿y qué se recomienda? Entonces, ¿Qué se recomienda? ¿Hacer una inserción así normal y luego se ordenan los datos o es mejor insertar ordenadamente? Pues, no sé. por regla en sistema se recomienda primero insertar y después ordenar. Ajá, ¿Por qué? eso. Porque eso garantiza que no hay pérdida de datos. Ejemplo, si yo estoy ordenando mientras estoy guardando y de pronto hay un problema de memoria, un problema de luz, un problema de conectividad, se puede perder el dato. En cambio, si yo garantizo que primero tengo los datos y estoy organizando y hubo un problema, no hay problema, vuelvo y empiezo el ordenamiento, porque ya tengo los datos garantizados. Entonces, ahí en el ejemplo que di ahorita, que yo empecé, por ejemplo, Elkin, Gustavo, Oma, Adriana, Lina, tengo los datos ya leídos, obviamente están en desorden. Pero entonces tengo que empezar ahí de Elkin, Gustavo, Lina, Andrea. ¿Cuál será la primera? Andrea. Entonces yo tengo que coger Andrea, ponerla de primera y todos los demás correrlos. Así trabaja, por ejemplo, uno de los métodos de ordenamiento. Él busca el primero de todos y lo pone de primerito y todos los corre. Entonces ya me queda el segundo, tercero y cuarto. El primero busca al menor y lo pone a la izquierda. Así. Lo pone a la izquierda. Si estamos hablando de numéricos. Si es alfabético, entonces el que empieza por A o por B, porque él también busca cuál es menos o mayor en ese sentido. Porque los caracteres también tienen un número. Entonces, un número. Ajá, por ejemplo, la A es el número no sé qué, no recuerdo. Por lo general es el 64, 69, algo así. Ajá. Porque acuérdense que los caracteres en la vida real son un código ASCII. Así es. Listo, entonces por eso es un número. Yo como soy de la época viejita, a mí me tocó cuando había que sabérselos todos. Al 64, la ñ minúscula, al 65, la ñ mayúscula, al 90, la arroba. Porque nos tocó los computadores que eran sin la ñ, computadores sin la biluya, sin la tilde. Ahora,
Obviamente estoy Profe, hablando de los teclados de eh, 90, de los 90. ¿Listo? Usted no había ni nacido, creo, ahora que usted algunos. dice eso, ¿Sí, señor? no me escuchan. Sí, señor. Ah, sí. Ahora que usted dice eso, el otro día se me desconfiguró el computador y usted sabe que viene programado el teclado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces me puse a investigar el tema y resulta que para poner el asterisco yo no era con Shift y la tecla de más, sino con Control Alt y el número 8 para poner el asterisco. Ese es el Y código sí, sí, viejo. Ese es cuando, eso, exactamente. Es cuando, antes de que apareciera con Chibi y todo eso. Entonces, eso es un buen ejercicio porque a veces nos pasa y a ustedes en el sistema les va a ocurrir eso, que se desconfigura el teclado, que se daña alguna de las teclas. Entonces, no sé si les ha pasado a alguno. Le toca hacer recursivo. Es recursivo. A mí me tocó una vez, estaba haciendo un trabajo para la universidad y se dañó el teclado. Las teclas ASD no funcionaban, porque no sé si saben que cuando se daña una tecla, por lo general se dañan 3 o 4, porque son del mismo chip del integrado del teclado. Y obviamente uno para entregar un trabajo para un profesor de la universidad era complicado. Entonces, ¿qué me tocó? Aprenderme de memoria las teclas, pues les decía que era al 60 y pico. Y entonces cada vez que editaba la A, apreté al 60 y pico, la S al 60 y 70 y pico. Entonces, imagínense cómo le rendirá uno así. Pero es porque las letras están en un vector, están en un arreglo. Obviamente ese arreglo sí es conocido por ustedes, el código ASCII. Listo. Bueno, ¿vamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, mire que noto que ya hay varios que han leído del tema o ya conocen sobre eso. Listo. Ahora, el borrar datos de una estructura es otra operación que se puede hacer. El borrar también requiere reglas. Ejemplo, si yo voy a borrar el primero de la lista o del arreglo, tengo que correr todos los demás. Si yo borro el último, no hay problema, pues no, es cambiar la posición de donde los que llevo. Ejemplo, si yo tenía 5 y borré el último, ya es decir que tengo 4 y no tuve que cambiar nada. Pero si soy muy de malas y estoy borrando el primero de la lista, tengo que correrlos a todos. Y otra regla es cuando está en la mitad o es el segundo, el tercero, o quinto, porque entonces tengo que correr esa a partir de él hasta llegar al último. Esos son nuestros algoritmos. Entonces, así como hay algoritmos para buscar, que ya sabemos que está el método burbuja, el método booleano, ¿cierto? Binario, también hay métodos para borrar. Al igual que el agregar, ¿sí? Porque ese es el inverso. Si yo borro o quito, también puedo adicionar o meter. Se pueden dar a partir de una posición específica, primera o última, que fue lo que acabé de explicar. Listo. Y por último, que eso es una de las cosas importantes y se dejan siempre de último, porque si usted ya sabe quitar, sabe insertar y sabe ordenar, ya es que en su proceso mental, en su algoritmia, ya usted sabe buscar. Listo. Hay varios métodos de búsqueda y de recorrido. Entonces, no sé si ya han visto que hay documentos que hablan de recorrido infijo, recorrido prefijo, posfijo, inorden, preorden, posorden. Profe, yo no ¿Listo? sé pues de los conceptos como tal, pero sé que hay un recorrido que lo que hace es tomar el índice y dividirlo a la mitad. Por ejemplo, cuando está haciendo unos recorridos numéricos y está en un número al Eso azar. es el método binario. Ajá, Entonces entonces él eso. hace la búsqueda y él parte el índice en dos y lo va haciendo así. Cada vez va partiendo el índice en dos hasta llegar al elemento. Eso. Te voy a dar un ejemplo con eso. Yo tengo 10 elementos que leí, ¿sí? O que tengo leídos, y son cédulas. Obviamente las cédulas son números, ¿cierto? No me importa si y las cédulas yo las tengo en desorden o las tengo en orden. Esas son las dos opciones que tengo, ¿cierto que sí? Entonces, si yo ya los tengo en orden y tú me dices, míreme a ver si la cédula mía está ahí metida, y tú me dices que tu cédula, voy a inventar, 25, 15, 16, listo. Entonces yo llego y voy a la mitad de los 10 que tengo. ¿Cuál es la mitad de 10? 5 o 6. Eso depende de cómo lo tome. Entonces yo llego y cojo el de 5. ¿El quinto elemento es igual al que me están preguntando? No. Entonces, si dice que no,
ya yo ya tengo que buscar es en la mitad de la izquierda, porque están en orden, o sea que ya sé que son los descendentes. Entonces, me ahorré tener que buscar en los otros 5, ya no tengo que compararla ni con la 6, ni con la 7, ni con la 8. Entonces ya me quedan 5 opciones y vuelvo a la mitad, entonces comparo con la tercera. Y la comparo. Si es igual, ya la encontré. Si no, vuelvo y la busco a la izquierda. Entonces ya no tengo que comparar sino con la 1 y la 2. Entonces miren la ventaja de ese método. Con 2 búsquedas que he hecho o 2 comparaciones, yo ya me ahorré tener que comparar con 8 elementos de esos 10. Ahora, imagínense que fuera 1.000.000. Entonces con la primera búsqueda ya me ahorré comparar con 500.000. Con la segunda búsqueda ya voy en 250.000. Por eso, ese método de búsqueda binaria es muy importante en los datos. Ahora, tiene también sus desventajas, ¿cierto? Como estamos hablando ahorita. Pero eso es si el arreglo está ordenado. Por eso es importante ordenarlo. Entonces, pues que ustedes vamos a hacer algunos ejemplos o algoritmos donde tenemos que ordenarlo y después buscar el dato que estamos haciendo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, cuéntame. Una pregunta. Tranquilo. Ay, hijo de madre. Tranquilo. Bueno, sí, por lo menos una empresa, ¿cierto? Sí, señor. Una empresa, como ahorita como ponía el ejemplo, como por ejemplo Bancolombia, ¿cómo sería para ordenar tantos usuarios, tantos clientes? Tiene que ser algo muy complejo. Sí, por lo general, los bancos no trabajan con datos estáticos. Ellos ya manejan datos dinámicos. Por lo general, sí manejan, como es una base de datos, es un concepto que vamos a ver después. Lo maneja Esa por base medio de de datos, clave primaria, que puede ser la cédula o la eso, cuenta, y ya. o el número de cuenta. Hay algunas veces donde se hace mezcla, o sea, se tienen llaves Foráneas. mixtas y foráneas que vienen de otros datos. ¿Eso para qué me ayuda? Para el tema de seguridad, ¿sí? Por eso es que ustedes, si tienen cuentas, a veces le insisten a uno, por favor, cambie la clave cada 4 meses o cada 3 meses, que no sea una clave o un código fácil. Ejemplo, Bancolombia y otras entidades ya no permiten que usted coloque claves numéricas seguidas, o sea, 1, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8. Ya exigen que sean en desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí lo que importa es que normalmente de los datos posibles, ejemplo, en mi casa somos 5 que dije ahorita, nombres. Puede ser que yo me llame igual que mi papá, eso pasa en algunas familias, que le ponen el Quindarío Aguirre Mesa Junior. Ese Junior significa que es el hijo, ¿cierto? Y eso se utiliza mucho en las antiguas familias. O aparezca un homónimo. Yo hace un par de años encontré una persona que se llamaba igual que yo y era de Pasto, el Quindarío Aguirre Mesa. Entonces, por ejemplo, ese dato no puede ser el principal en esa estructura, porque sé que van a haber posibles repeticiones. Y lo dijo el compañero ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿qué dato sé que es único e irrepetible? Mi cédula. ¿Cierto que sí? Porque es un registro único que me lo garantiza Profe, el Estado. qué pena, le vuelvo a interrumpir. Pues a mí me pasó un caso muy curioso con una médico. Ajá. Que el número de cédula de ella diferenciaba en el mío, que el de ella terminaba en 3 y el mío terminaba en 4. Yo me pregunto, bueno, ¿fue que ella lo sacó, o sea, un día antes y un día después o cómo fue? Puede ser hasta que lo hayan sacado en días distintos. ¿Dónde es el cambio? En la registraduría. Porque cuando llega el sistema de la registraduría, que es en Bogotá, y a vos te crean el documento cuando registre la cédula o la tarjeta de identidad, que es cuando tienes 10, 11 años en adelante, el sistema es el que te asigna ese único número. Y puede ser que la señorita lo haya registrado medio día antes y lo haya registrado en Cali, y tú lo estás registrando desde Montería. Entonces uno dice, ay, esta porque sí es de otra ciudad y en otro día le tocó un número antes que el mío. Es por eso, porque es una regla, listo. Ahora, eso también se presenta, hace años las cédulas tenían unas reglas. Y Entonces, a veces se duplicaban, profe. se duplica eso. Entonces, por ejemplo, hace años se tenía que, por ejemplo, las cédulas de la gente de Medellín empezaban por 71, las cédulas de hombres empezaban por ese número y las de mujeres por 43, pero si eran de Bogotá, entonces empezaban por 24 y por no sé qué, ¿sí? Esa regla le servía mucho al policía para saber si la cédula era falsa.
porque como la gente no sabía eso, ponía el número y no coincidía con la ciudad de la que era. Entonces, por ejemplo, decía, cédula 717, no sé qué, ¿y de dónde? De Bogotá. Entonces la gente sabía que era falsa porque sabe que el 71 es de Medellín. Ahora, me imagino que la mayoría de ustedes, hace un par de años cambiaron esa regla y ya las cédulas empiezan por 1, porque ya son 10.000 millones. 1036, 1041. Eso, entonces esa regla ya cambió. Pero hay una regla algorítmica, hay una función donde verifica que el último dígito del que tú tienes sí coincida con eso. Eso es una regla que van a ver después en matemáticas. Se utiliza mucho también cuando se crea el registro NIT de las empresas. El último dígito, cuando usted tiene una empresa, ese raya 8, ese 8 tiene que cumplir una regla matemática y ahí es donde saben si están inventándolo. Listo. Eso que estamos hablando me da pie. Eso, ¿por qué le estoy dando? Porque ahí hablamos de tipos de datos abstractos, que no los hemos hablado en este momento, y es lo último que toca. Esos tipos de datos abstractos es cuando a mí me interesa qué hacer con los datos, pero internamente no sé cómo lo hago. Usted sabe, por ejemplo, yo como soy profesor, yo tengo que tener root. No sé si algunos de ustedes también tienen root. Y mi root termina en 8, o sea, mi cédula 341-8. Y un día me puse yo a averiguar, bueno, y ese 8 es inventado, me lo dio. Cuando no, señor, es que hay un algoritmo que dice logaritmo del número de la cédula multiplicado por 3, dividido no sé qué. Y esa es la que me da ese número. Entonces, ahora, ¿la gente sabe cómo saca ese número? No, usted no sabe cómo lo saca, pero sabe que lo saca. Entonces, por eso es que aquí hay una frase que dice, se dice que son abstractos porque solo es conocido su comportamiento, más no su funcionamiento interno. Entonces me sirve ese ejemplo para eso. Entonces son estructuras que usted sabe que ordenan, que cambia, que busca. Entonces, ustedes se van a pillar que con los días usted va a saber del algoritmo de búsqueda, el algoritmo de ordenamiento, el algoritmo de inserción, el de eliminación. ¿Sí? Es en ese sentido. Listo. Esos elementos siempre lo van a encontrar como TDA, T de tipo, D de dato y A abstracto. Por eso siempre ya, para no estar repitiendo tipos de datos abstractos, tipos de datos, lo vamos a mencionar como TDA. Y hay un documento bueno que hace algunos enlaces, algunos ejemplos, que es este link que hay ahí. ¿Algunos ya lo leyó? Profe, es el que habla sobre el sonido. Ajá, eso. Sí, yo medio lo ojeé, sí. Eso, entonces, ahí toca el sonido, todo el mundo tiene un concepto del sonido, usted sabe que el sonido viaja por la atmósfera, tiene una Por ondas. velocidad, y uno ha oído es que la velocidad del sonido y aviones supersónicos, pero usted, yo me siento con usted y le pregunto, ¿cuál es la velocidad del sonido? Y la del sonido en el agua es distinta a la del aire, sí, ¿y cuáles son? No, uno no maneja ese concepto, sino que usted sabe el comportamiento, más no su funcionamiento interno. Listo. En estructuras también pasa lo mismo, o van a ver lo mismo. Listo. Preguntas hasta ahí. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Respecto a los tipos de datos abstractos. Ajá. Habla ciertamente de que se conoce, pues que lo que no se conoce es su funcionamiento. Pero entonces, ¿quién creó ese dato? Porque a ver, yo te busco un ejemplo con eso. Normalmente esos datos son creados al inicio de un programa, son definidos o inicializados, no sé si ese concepto lo vieron en algoritmo, porque una cosa es crear una variable, otra cosa es inicializarla. Por ejemplo, cuando yo hacía un algoritmo es que vamos a leer 3 números y definir el mayor. No sé si les pasó en algoritmo que le pusieron con el PCI. Entonces es cierto que usted definía edad 1, edad 2, edad 3, y a esas edades llévele 0, o sea, usted las inicializaba, ¿cierto que sí? Y después decía, lea las edades y empezaba uno con el algoritmo. Aquí pasa más o menos lo mismo, son datos que ya son requeridos en el programa, porque son básicos, son importantes para que el programa funcione, ¿sí? Pero normalmente ese dato en la vida real es un método, es una función, es una operación, algo que hace que usted lo utiliza dentro del programa.
¿sí? Entonces, están ya definidos en ese tipo de elementos. También se conoce con el nombre de estructura, estructura de bancada, porque unifica un montón de datos en él. Listo, le voy a poner un ejemplo ya más claro con eso. Siempre los datos de una persona van a ser los mismos: nombre, edad, sexo y estatura. Listo. Entonces, usted va a hacer un montón de programas que tienen que ver con eso. Entonces, usted al último no va a estar repitiendo, dígame su nombre, su edad, su estatura y se me fue hasta la otra, sexo, sino que usted crea una variable que se llame datos persona. Listo, ya. Yo ya sé que dentro de ese datos persona está nombre, edad, sexo y estatura. Entonces, esa estructura de datos que acabaste de crear, tú ya la creaste por allá al inicio y la utilizas en la demás, donde ya vas a decir, datos persona en su campo edad, llévele la edad. Datos persona en su campo estatura, llévele la estatura. Eso es un concepto también que se trabaja mucho en programación orientada a objetos. Listo. No sé si te enredé más o si te ayudé a solucionar el problema. No, profe, ahora sí, sí, claro, porque pues yo cuando leí pues en la plataforma Sí. decía datos abstractos, ¿cierto? Pero Sí, entonces yo decía, ¿y dónde se inicializa? ¿Dónde comienza? Porque no puede ser que aparezca un dato de la nada. No, De no, la nada eso apareció. pero en algún lado tiene que estar definido. Ahora, ustedes van a aprender también que a veces nosotros, los desarrolladores, los ingenieros, los tecnólogos, utilizamos programas ya hechos, ya definidos. Ejemplo, el más conocido, yo siempre lo menciono cuando tengo este tema. Google, Papá Google. Papá Google tiene un algoritmo para búsqueda. Ese algoritmo lo inventó, fue una mujer. En este momento me escapa el nombre de la señora. Y cuando tú vas a buscar las canciones de Maná, ese algoritmo, esa estructura definida ya está hecha dentro de la página de Google, ¿cierto? Pero tú te sabes esa búsqueda, cómo son los pasos, ¿cierto que no? Tú la utilizas, tú la corres, casi se dice en sistema, ejecutas el comando, corres el comando. Listo. Profe, esos son como lenguajes reservados o cosas que ya hay hechas, Procedimientos reservados por lo general. reservados. Entonces ¿Listo? uno le toca como emplearlos en algunos programas y uno no sabe cómo funcionan, pero Entonces los le traen la trabajan búsqueda o le hacen lo que uno lo que uno quiere. necesita. Eso. Y esos procedimientos reservados, si los vas a llamar así, lo que puede pedir son los parámetros. Ejemplo, si yo lo que voy a buscar es en una base de datos, me va a pedir el nombre de la base de datos, de qué tamaño es, o qué tipo de bases de datos es, si está hecho en Oracle, o en Postgres, o en MySQL, en SQL, ¿cierto? Eso es todo, ¿sí? Ahora, como para medio terminar, la página, nuestro portal, hace un ejemplo con los datos de un triángulo. No sé si hicieron ese ejercicio mental. Donde usted sabe que un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Pues obviamente se llama 3. triángulo. 3, eso. Por lo tanto, usted puede, para saber si el triángulo es equilátero, aquí, cierto que usted equilátero también sabe el dato. Mire que usted no le explican aquí en ningún lado qué es equilátero. ¿Qué es el equilátero? Que sus lados son iguales. iguales, listo. Y yo necesito saber si los 3 lados de un triángulo son equiláteros. Tengo que preguntarlos y hacer un algoritmo, que sería así: si A es igual a B y A es igual a C, ya sé que es equilátero. Si alguno de los dos no, ya yo saco la respuesta. Entonces, mire que aquí hay conceptos como el de equilátero, el de triángulo, que ya usted se lo sabe y no se lo están explicando ni se lo dan en ningún lado, ¿cierto? Es un tipo de dato que usted ya, de información que usted ya maneja. Listo. Este documento que está aquí en este link, en esta página, es bueno porque ya lo involucra con el tema de la implementación en Java, porque ya vamos a empezar a trabajar con eso más adelante. Listo. Entonces, vamos a ir despacio, pero te va a llevar de la mano para que vaya empezando a hacer el trabajito con eso. Listo. ¿Preguntas ahí? Qué pena, muchachos, que me les extendí. Normalmente yo soy muy ordenado con el tiempo y no sé si ustedes están ocupados. Tiene nuestra clase. Aquí, hasta aquí ya terminamos el encuentro. Están los 4 mapas mentales que te van a pedir como en la actividad. Un mapa es con tipos de datos, que ya lo trabajamos. El otro, tipos de estructura de datos, ya se trabajó también en este encuentro. Operaciones con ellas
y los datos abstractos, que era la complicadita para algunos. Listo. Está la rúbrica, que se califica, que el mapa mental esté definido, tenga los 4, tenga los detalles, etcétera, 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 y el puntaje que se da. Eso es todo, muchachos. No sé si este encuentro les gustó, si les sirvió en las duditas que tenían. La idea era que que estuvieran como colgaditos, poderles colaborar. Esa es la función mía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Los oigo ya calladitos, ya están con hambre, ya están con sueño, ya se nos fueron 13, ya se nos fueron 13. Listo. Mariana, listo. Ahí está Mariana, que aparece como Felipe. Profe, entendido, listo. Jovenazos, si todo está bien, entonces agradezco la atención. Si alguna cosa, quedo atento. Profe, ¿y los Ahí mapas voy. se mandan en tipo Dime. formato PDF o en tipo imagen? No, por mí no hay problema. Si tú miras el portal, lo ideal es que fuera en PDF, ¿sí? Porque el PDF tiene unas características de que guardan una información y que no la copien los demás. Me preguntan por el interno, TDA. Acuérdense que TDA es tipo de dato abstracto. Listo. Tipo de dato abstracto. Siempre que encuentren esa sigla será esa definición. Listo. Quedamos atentos a que les vaya bien con esos mapas, muchachotes. No sé si hay alguna Ay, pregunta profe, más. muchas gracias. No, ustedes. Muy amable y me gusta que participen. Listo. Hoy Bueno, fue muchas un día gracias, bueno. feliz noche. A usted igualmente. Que descansen. Igualmente. Chao, mi Feliz muchacho. noche. Alex, muchas gracias por el documento. A ustedes. Listo, Espero vale, nada. para que esté juicioso con eso. Vean, ahí estuvo fantástico el aporte de Alex con ese tema. Listo. Nada, de nada, de nada. Siempre a la orden. Bueno, mi muchacho. Voy a parar la grabación. Que ya